El tema de esta noche es redimidos por Jesús. Nosotros somos, tú que estás sentado ahí y yo, la razón de los cielos y la tierra. Por ti y por mí que estamos en esta noche y por los que no están, por todo, por el hombre. Fueron creados los cielos y la tierra. Dios hizo los cielos y la tierra y depositó en ellos oro, metales, minerales, aguas, montañas, bellos animales, pájaros hermosos, árboles de toda clase. Y todo lo hizo para que nosotros, su creación, los utilizamos. La tierra es importante para Dios. Y los seres humanos son bien importantes para Dios y mucho más la iglesia. Amén. A veces en momentos difíciles nos vemos de manera de la cual no habla Dios. Desmayamos o angustiados o con esto o con lo otro. Pero esa no es la mentalidad de Dios desde los principios del mundo. Vamos a poner aquí en un momentito Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al hombre se le ordenó administrar y trabajar. Se le hizo hijo y se le hizo gobernante. Se le hizo administrador de todo lo creado. Se le dio una autoridad completa y total sobre la creación de Dios. Se le dio la capacidad de engendrar hijos. Dios lo hizo todo, pero ese trabajito se lo dejó a la pareja. Ustedes, dijo él. Le dio la capacidad de engendrar seres eternos, gente con eternidad en su corazón. O sea, tener hijos no es cualquier cosa, hermano. Tener simiente no es cualquier cosa. Es la capacidad de Dios para engendrar seres eternos. Y los nuestros son para salvación y para vida eterna. Dios hizo al hombre con majestad y con señorío. En el antiguo pacto vino un momento que David dijo: soy gusano y no hombre. Pero Dios no nos hizo como gusanos. Ni fue su deseo que nunca nos sintiéramos débiles, pobres y como gusanos. El hombre
fue hecho con poder y autoridad al máximo que se le pueda dar a una creación de Dios. Ellos tenían una intimidad con Dios extraordinaria. Como a las 3 de la tarde, más o menos es lo que deja saber el griego. Jehová venía al Edén y hablaba con ellos, compartía con ellos, los enseñaba. Los ángeles de Jehová entraban al huerto y platicaban con ellos. Había una intimidad extraordinaria entre Dios y el hombre. El tema, no se nos puede olvidar, solamente estoy dando una introducción. Somos redimidos. Redimidos por Jesús. Pero ¿qué sucedió? Siendo el hombre hecho con tanta autoridad y señorío, y ocupar una posición de gloria delante de Dios y delante de los ángeles, hubo uno que quiso destruir el propósito de Dios. La gloria que él tenía le fue quitada y ahora de ella participaban Adán y Eva. La posición de regente y de poder ahora lo tenían Adán y Eva. Y Satanás, que quiso tomar el trono de Dios y ocupar una autoridad y una posición que no le pertenecía. Odiaba y odia a Jehová Dios de los ejércitos profundamente. Y propuso en su corazón separar al hombre de Dios, llevándolo al pecado. Satanás sabía que ese acto le iba a dar mucho dolor en el corazón a Dios, y así fue. Le dio dolor en el corazón a Jehová Dios Padre. Satanás sintió envidia de la posición del hombre que Dios había creado. Satanás quería venganza porque fue echado del cielo y quería destruir el propósito de Dios con los cielos, con la tierra y con el hombre que había creado. Por eso fue que quiso dividir al hombre de Dios. Y para Dios eso fue muy doloroso. Es entonces cuando Eva es engañada, pero Adán sabía lo que estaba haciendo porque Dios había hablado con él. Seguro. Él no fue inocente. Él no cayó como un bobo. Él sí sabía lo que estaba haciendo. Pero Satanás intervino para tratar de destruir el plan de Dios por los siglos de los siglos. La muerte espiritual se apoderó de aquella pareja. ¿Qué es la muerte espiritual? Es una existencia separada de Dios y unida a Satanás. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, como no hay libre albedrío ninguno ni escapatoria, murieron espiritualmente, quedaron separados de la presencia de Dios, e inmediatamente la naturaleza satánica pasó a ser parte de la vida de ellos. Pero gracias, porque Jesús
nos redimió. Dale un aplauso al Señor. Oh, Rabaquía, Baba, Shandala, Baquía, Mandalán. Gloria y honra y honor, gloria, gloria, gloria. Para siempre, gloria por nuestra salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a leer Romanos 5:17 un momento. Santo. La muerte espiritual llegó a ser universal. Cada persona que nace y muere, nace muerta. Pero por la revelación de Jesucristo, espiritualmente recibe vida. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Que oiga el infierno, que haya eco en el universo, que se escuchen los abismos de la tierra, que penetre el mundo espiritual, que corra esta palabra y que sea oída en todo lugar. La muerte espiritual llegó a ser universal y la humanidad quedó muerta espiritualmente. La muerte espiritual emana del diablo, pero la vida eterna emana de Dios, de la palabra. Fue terrible esto que sucedió. Satanás, por sus hechos, fue entonces hijo de Satanás. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos que no lo querían aceptar: vosotros de vuestro padre el diablo sois, quien es homicida desde el principio. La palabra habla de la segunda muerte en el libro de Apocalipsis. El hombre tenía que ser libre de esa naturaleza pecaminosa. Necesitaba un redentor. Necesitaba ser redimido. Ser redimido quiere ser libre, cadenas rotas. Pero él no lo podía hacer. La Biblia habla de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Por eso es que nosotros vivimos para Dios y predicamos el Evangelio. La segunda muerte es una existencia eternamente separados de Dios, donde la naturaleza de Dios nunca más será accesible al hombre. La muerte espiritual es un estado, una existencia donde la presencia de Dios nunca más será accesible al hombre, porque será una separación eterna y para siempre. Este era el destino de Adán, y este era el destino de toda la humanidad. Pasaron los siglos, y desde Adán hasta Moisés, aún con la ley, aún con los 10 mandamientos, reinó ¿qué? La muerte. El hombre podía tener los acercamientos de Dios a través de animales, de sangre y de sacrificios, pero no podía entrar
de Dios había quedado excluido. Todavía no había sido restaurado como Dios había planificado que fuera restaurado. Pasaron los siglos hasta que Jesús trajo redención a nosotros. Redención es más que perdón. Redención es una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Redención es un nuevo nacimiento. Santo. Redención es ser restaurado a la estatura de Cristo, mayor que lo que tenía Adán. Aleluya. Amén. Santo. Eso significa redención. Por fin llegó el tiempo de uno que traería una nueva naturaleza. Y la naturaleza satánica sería vencida como al principio. Satanás tenía que ser destronado, descabezado, vencido, dejado en vergüenza, inoperante para los que nacieran de nuevo y fueran redimidos. Amén. Él fue el amo del hombre. Redención es que ya Satanás no es ni podrá ser el amo de la humanidad. Amén. Santo. Él fue destronado, avergonzado y derrotado delante del universo de los seres santos y de todo lo que existe. El hombre necesitaba a alguien que tuviera las cualidades necesarias para redimirlo. Dios buscó en los abismos, en los cielos, en todo lugar, en los lugares más recónditos que solo Él conoce de su creación, ¿no? Pero no había ni uno solo que llenara los requisitos para redimir la humanidad. El problema del hombre era que necesitaba una nueva naturaleza y ningún sacerdote humano, ningún siervo de Dios, nadie podía impartir esa nueva naturaleza. Nadie, absolutamente nadie lo podía hacer. No había ni uno. Él buscó. Dice que buscó un intercesor, pero ni siquiera lo encontró. El sistema de sacrificios, la ley, los sacerdotes eran débiles. Se morían, pecaban, se enfermaban, desmayaban. Tenían todas las cualidades de un mortal. Ellos mismos necesitaban ser redimidos. Eran como los demás, estaban muertos aquellos sacerdotes espiritualmente, no conocían nuevo nacimiento, hacían lo que podían, vivían por los sentidos, obedecían a Dios, pero no estaba la nueva criatura, la nueva creación formada dentro de ellos, porque teníamos que ser redimidos. Pero Dios proveyó un redentor justo, santo, que está delante de Dios y que salió
del seno de Dios. Necesitaba uno que pagara la deuda de 4,000 años de pecado. Que pagara al contado, que pagara ahí, y que el precio fuera suficiente para llenar los requisitos de Dios y destruir las obras de acusación de Satanás. Necesitaba uno que pudiera impartir vida. Vamos a ir un momento a Gálatas 4:4. Y estamos hablando que Jesús nos redimió. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, qué maravilloso, qué palabras grandes, Aleluya. envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero el misterio grande que volvió loco a Satanás, que lo dejó sin idea, fue que vino como Dios y como hombre. Nunca Satanás se pudo. Ese secreto fue guardado. El misterio de la salvación fue guardado por siglos, lo dice el apóstol Pablo. Nunca el mundo espiritual se imaginó que Dios se disparara esa carta. ¡Hombre Dios! ¡Hombre Dios! ¡Hombre Dios! ¡Hombre Dios! Nunca se lo imaginó el infierno. Nunca se lo imaginaron los demonios. Por eso él le decía: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Tenían duda. Solamente en la sabiduría infinita de los siglos se podía dar este fenómeno espiritual. Se necesitaba uno que pagara la deuda. Se necesitaba uno que conquistara la muerte, que sea dueño de todos los hombres de una vez y para siempre. Se necesitaba uno que cumpliera por fin el propósito de Dios. Cuando Satanás hizo caer la pareja, lo hizo con la malicia de que el propósito que Dios tenía con la humanidad no se cumpliera, porque él fue echado, porque a él le espera el lago de fuego, porque él fue echado para siempre y no tiene remedio ni perdón ni hay nada para él. Pues entonces él dijo: yo lo voy a hacer para que a ellos les pase lo mismo. Una mente malévola, inimaginable, que no podemos ni pensarlo. Y ese fue el propósito de Satanás: destruir el propósito de Dios. Pero se necesitaba un conquistador que viniera de arriba, que cuando se cumpliera el tiempo, siendo nacido de mujer, siendo carne y sangre, pero siendo Dios, tumbara el imperio de Satanás y el poder de la muerte. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. A veces le pasamos por encima esto, nos preocupamos por problemas, por circunstancias, pero no nos detenemos a pensar lo que nos ha pasado a nosotros, que hemos sido redimidos. Diga: yo soy redimido. Yo tengo la seguridad de que yo soy redimido. El diablo no me puede culpar, no puedo sentir sentido de culpabilidad. El diablo no me puede atormentar por nada ni por nadie. Amén. Porque yo he sido redimido. Amén. El precio fue demasiado alto. El precio fue demasiado grande. La Biblia dice que Dios mismo fue manifestado en carne. Miren, vamos a 1 Timoteo 3:16. Estamos hablando de que Cristo nos redimió. Este verso, las veces de mi vida que yo lo he leído, yo me he quedado anonadada. Timoteo 3:16. 3:16. Vamos a ver si es ese. Primera de Timoteo.
Yo quiero que todos lo repitamos. 1, 2 y 3. Vamos a repetirlo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Un aplauso con toda mi vida! Por más que nosotros expliquemos eso, no hay una explicación completa. Pero vamos a aclararlo. Dice indiscutiblemente, esto no tiene argumento. Aquí no hay pero, aquí no hay invento de los hombres. Aquí no hay argumento ninguno. Grande es el misterio de la salvación, de la separación del mundo, del pecado, del diablo, de la muerte. Fue un misterio por muchos siglos. El hombre no se lo podía imaginar. Dios daba atisbos por los profetas y hablaba por los profetas y trajo muchas grandes profecías, pero aún así nadie podía comprender totalmente este misterio hasta que se hizo una realidad. Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Eso es. Santo. Dios mismo se manifestó en el Hijo. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Mire, el mundo de aquel tiempo, y eso hay textos que lo respaldan, tuvo que ver la palabra. La palabra se tuvo que hacer carne. La palabra se tuvo que hacer sangre. La palabra se tuvo que hacer hueso. La palabra se tuvo que hacer cuerpo. Los hombres tuvieron que oír a Dios manifestado en carne, la voz de Jesús. Tuvieron que tocarlo. Tuvieron que verlo. Tuvieron que escucharlo. Aleluya. Dios tuvo que hacer eso para que la humanidad, que era guiada por los sentidos y no por el Espíritu Santo, pudieran ver la manifestación más grande que puede existir, y es la revelación de Dios Padre en la tierra, lo que la teología llama una teofanía. Cuando Lucas se esté poniendo en orden las escrituras, que me gusta tanto Lucas, porque lo veo tan organizado, lo veo tan brillante, lo veo tan poco emocional. Le dice, estoy poniendo en orden lo que nosotros hemos visto, lo que hemos palpado, lo tocaron, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y se estaba refiriendo a aquel que nos vino a redimir. Amén. Mira, Santo. Dios fue manifestado en carne. Cristo fue la revelación de Dios a los hombres y la revelación de Dios a la tierra. Justificado en el Espíritu. ¿Por qué fue justificado? Porque Él murió como hombre en la cruz del Calvario. Él no subió como Dios. Al subir como hombre, cargó con nuestras injusticias, con nuestros pecados, con nuestras maldades, con nuestras dudas, con nuestras debilidades, con nuestras enfermedades, con la traición y la transgresión del hombre a Dios. Todo eso fue puesto sobre Él. Toda injusticia fue puesta sobre Él. Toda maldad fue puesta sobre Él. Todo pensamiento fue puesto sobre Él. Todo odio, todo rencor, toda criminalidad, todo tipo de inmundicia, toda desviación. Entonces, Él tuvo que ser justificado por el Espíritu, porque en la cruz del Calvario el Padre lo dejó como solo por su pecado. Él se hizo pecado, redención, para que nosotros ahora seamos justicia de Dios en Él, limpizca de pecado, limpizca de culpa, limpizca de maldad, limpizca en contra de nosotros ninguna acusación. Él fue justificado por el Espíritu de Dios como nosotros. Nosotros hemos sido justificados
por el espíritu de la palabra, por el conocimiento de la palabra. Eso es redención. Predicado a los gentiles. ¡Wow! Lo que nunca Israel quiso aceptar. Que Él sería predicado a nosotros, considerados perros, considerados paganos, considerados fuera de la ley, de la misericordia de Dios. Eso es redención. Creído en el mundo. Esto logró que Él fuese creído, porque se levantó un pueblo de toda tribu, nación y lengua, que le conoce, que le ama, que le sirve a través de todas las edades. Eso es redención. Y luego fue recibido ¿dónde? En gloria. Eso que está ahí, si no se hubiera escrito nada más, es el evangelio completo de Génesis, Apocalipsis. El que escribió la Biblia hizo una nota al calce y escribió el misterio de la piedad. Fue un misterio, pero a nosotros se nos ha sido revelado. A través de Él vino la libertad nuestra. Fue un proceso terrible. Escarnecido, mutilado, afrentado, humillado, enfermado en la cruz, empobrecido por nuestros pecados y todas nuestras cosas. Todos los demonios del infierno, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, fueron sobre Él en la cruz del Calvario. Además de cargar con todo lo que Él cargó, lo que nosotros llamamos el infierno. Jesús no administra palabras de enfermedad. Amén. Jesús no administra palabras de fracaso en el santuario. Él no está perdiendo el tiempo en eso. Él administra la palabra que sale de tu boca. Amén. Jesús no administra palabras negativas. Estoy cada día peor, cada día me duele más. Ya yo no sé ni qué hacer. Tanto que voy a la iglesia, hago tantas cosas y qué sé yo. No me huelen ni las azucenas. ¿Tú te crees que Cristo va a administrar eso? Estoy hecho. No va a decir, mira, Jesús está en el santuario, Él hizo su obra de redención. Él administra la palabra que sale de tu boca. Él no puede administrar otra cosa porque Él es la palabra. Él no puede administrar nada contrario a lo que dice su palabra. Él dijo, las palabras de mi Padre hablé, las palabras de mi Padre trajo. No he hablado por mí mismo, Él trajo la palabra. La palabra se hizo carne. La Biblia dice que el verbo se hizo, que la palabra se hizo ¿qué? Carne. Y Él se encarnó en nosotros. Esto que está aquí, mira esto tiene vida. Amén. Amén. Ella es viva y ella se encarna en ti cuando tú la crees. Se te mete en la carne, en los huesos, se te mete en el espíritu, en los tendones, en el corazón, entonces se mete en las venas, en las arterias, en la mente, en el cerebro, en el hipotálamo, en el hipocampo, en todo lo que tenemos. Jesús no puede administrar palabras de pecado, ni de enfermedad, ni de fracaso, ni de comentarios negativos. No puede. Eso va en contra de su naturaleza. Él está en el santuario, delante de Dios, representándonos a cada uno de nosotros nombre por nombre. ¿Tú te crees que Él es desapercibido? Ana Lidia Rodríguez, Norma Iris Vázquez, Misael, por nombre y apellido. No te creas que Él está de allá bulto, orando con la gente, intercediendo. Ese no es Él. Aún en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía las 12 tribus en el pectoral.
que representaban el pueblo de Dios de igual manera. Entonces, ¿qué administra Jesús? Lo que dice la palabra. A veces decimos cositas, ¿verdad? Por esto y lo otro, ¿verdad? Pues las cancelamos. Tú dijiste algo que no, Padre, en el nombre de Jesús. Yo lo he hecho y lo hago 1000 veces, porque a veces uno también se le zafa las cosas. Y yo no niego nada, a mí y la gente me conoce, yo no tengo máscaras. Yo soy Ana Lidia aquí en mi casa, en la calle, y me conocen, y donde sea, y en la oficina, aquí usted, la pastora y todo el mundo conoce. Virtudes y defectos. Y eso nos pasa a todos. No te sientas mal. Y a lo mejor en tu casa tuviste una discusión y ascaracatistis, tascastis. Y te diste un golpe. Gloria a Dios. Ya lo es. Bueno. Pero lo importante es que Cristo nos redimió. Aleluya. Una vez en un sitio, en un restaurante, había una pareja y se escucha que el hombre le dice a la mujer: tú pareces un demonio. Padre Santo, yo no sé si está en una iglesia. Bueno, pero eso lo cancelamos, ¿verdad? Porque Jesús no ministra. ¿Eso se lo administra quién? ¿Quién lo administra? Satanás. Ahí llegamos al punto. Pero Cristo nos redimió. Ponte de pie, iglesia. El Señor te ama. Somos lo más grande que Dios tiene en la tierra. Somos importantes, somos bendecidos, somos prósperos, somos ricos, somos levantados, somos amados por Dios. Estamos en la memoria del Señor. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por la redención. Hay sangre en nuestros expedientes en el cielo. No hay pecado, hay sangre. Son más blancos que la nieve. Cristo se levantó y fue al Padre y le enseñó las heridas y le enseñó el costado, y el Padre selló y aceptó el sacrificio de Jesús. Nuestros expedientes son blancos como la nieve. La sangre fluye, la sangre está viva, la sangre fluye, la sangre fluye, la sangre nos limpia, la sangre de Cristo está en nuestros corazones. Levanta tus manos al Señor. Aleluya. Oh, Rebequia, Baba, Shahlai. Gracias, Jesús, porque nos redimiste. Oh, santo es. Gracias por la obra de la redención. Gracias porque nos sanaste. Eso tú hiciste en la redención, nos libertaste, nos hiciste nuevas criaturas, nos prosperaste. Nos diste un nombre nuevo y nos sentaste en lugares celestiales. Y ahora en esta tierra estás administrando para nosotros todo lo que establece tu palabra. Te amamos, Señor, te amamos. Dígale: Señor, te amo. Señor, te necesito. Señor, estoy agradecido. Yo sé que estás conmigo. Nosotros vamos hacia adelante. Cuando se abran el cielo, nos levantaremos victoriosos y triunfantes, alabando al Señor con todo nuestro corazón, y los ángeles santos que vienen con el Señor nos tomarán en las nubes y estaremos siempre con Él por la obra de la redención. La redención nunca pasará. A través de todas las edades habrá gloria para el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. A través de los siglos y los siglos y los siglos y la eternidad, Jesús será reconocido como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor.